Hola a todos y bienvenidos a Tandem TV para su sección Guía en Tándem. Y hoy tengo el placer de llevarles al noreste de Israel, a la capital regional de Galilea, Tiberíades, a lo largo del lago de Tiberíades, también conocido como el Mar de Galilea. Es una ciudad excepcional, alrededor de la cual hay muchísimas actividades para hacer, pero sobre todo es una ciudad con una historia muy rica. En primer lugar, si partimos desde las alturas de Tiberíades, tenemos un sitio excepcional llamado el Monte Arbel, con los acantilados de Arbel, cuya historia se remonta a la época romana. Y justo enfrente del Monte Arbel, frente a Tiberíades, al otro lado del lago, se encuentra el Golán. Tiberíades es una ciudad cuya historia se remonta a varios miles de años y que comienza con un pequeño pueblo llamado Hamat, alrededor de 17 fuentes termales. Hoy en día encontramos fuentes termales al sur de Tiberíades, en Hamat Gader, que también es un sitio muy interesante, donde hay una sinagoga que data de la época bizantina y baños romanos, que son los segundos más grandes del Imperio Romano después de los de Roma, que tienen 10.000 metros cuadrados. Tiberíades fue fundada por el hijo del rey Herodes, Herodes Antipas, y cuando digo el hijo, en realidad se trata de uno de los hijos, porque Herodes tenía muchos hijos, una decena de hijos, asesinó a varios. Pero los romanos, hay que saber que en esa época los líderes locales eran reyes clientes de los romanos, decidieron dividir el reino de Herodes porque sienten que ninguno de sus hijos tiene el talento del padre para controlar toda la región. Así que encontramos a uno de sus hijos, Arquelao, que va a reinar en Judea. Y aquí en Galilea encontramos a Herodes Antipas. Le dan esta región y para honrar al nuevo emperador romano va a nombrar la ciudad que acaba de construir Tiberíades. Así que al principio es una ciudad construida sobre un modelo de ciudad romana, es decir, una ciudad fortificada con un cardo que atraviesa la ciudad de norte a sur y por supuesto un teatro, ya que en todas las ciudades romanas debía haber un teatro y baños. Afortunadamente en Tiberíades, gracias a Hamat y sus fuentes termales, tenemos baños romanos. Es en honor al emperador Tiberio que Herodes Antipas va a crear la ciudad, hacer esta ciudad romana que no dejará de desarrollarse. Esto se desarrollará aún más con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Estamos 4 años después del comienzo de la revuelta de los judíos contra los romanos. Y esto provocará la salida del Sanedrín que deja Jerusalén. El Sanedrín es esta gran asamblea de 71 miembros que tiene el poder legislativo y judicial sobre la vida judía. Y con el acuerdo de los romanos logran salir de Roma para ir primero a Yavne en el sur, luego a varios pueblos de Galilea, especialmente a Tzipori, Beit Shearim y Tiberíades. Así que el Sanedrín se instalará en Tiberíades. Redactarán la Mishnah bajo la dirección de Yehuda Hanasí. Así que la Mishnah, la compilación de la ley oral, y también es un hecho muy particular que en Tiberíades se escribirá uno de los 2 Talmuds. Estamos en el siglo III, IV, hablamos de 2 Talmuds, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, pero fíjense que el Talmud de Jerusalén es en Tiberíades, donde fue escrito. Así que Tiberíades será el renacimiento de la vida judía en Galilea y atraerá a muchos sabios y rabinos a esta región. Es la razón por la cual tenemos muchos grandes sabios cuyos sepulcros se pueden visitar, especialmente Meir Baal Hanes y el Rambam. Estas 2 eminencias del mundo judío que serán atraídas a Tiberíades y que atraerán a muchos visitantes. La ciudad se desarrollará y se convertirá en una de las 4 ciudades santas de Israel. Las 4 ciudades santas de norte a sur serán Hebrón, Jerusalén, Tiberíades y la ciudad más al norte del país, la ciudad de Safed. Y asociamos estas 4 ciudades a 4 elementos. Hebrón se asocia con la tierra, porque es la Marpela, la tumba, el sepulcro de los patriarcas. Así que la tierra donde están enterrados. Más al norte, Jerusalén, asociada con el fuego, por supuesto, el templo, el Beit HaMikdash, donde teníamos un fuego permanente que permitía realizar los sacrificios. Al norte, Safed, la ciudad más alta, por lo tanto asociada con el aire, y la 4ª ciudad, esta ciudad de Tiberíades, alrededor de su lago, asociada con el agua. Tiberíades, ciudad muy judía. Demos un salto en el tiempo y llegamos a la Edad Media en la época de las Cruzadas. Estamos en el siglo XII y XIII. Tiberíades tendrá un lugar estratégico en el reino de los cruzados porque estaremos en la frontera con Siria y los enemigos árabo-musulmanes. Los cruzados decidieron fortificar la ciudad
y hemos encontrado muchas huellas de estas fortificaciones dentro de la ciudad, pero también una fortaleza con una torre que daba al lago. Verán en la siguiente ilustración cómo era esta fortaleza en el siglo XIII. Desafortunadamente, al final de las cruzadas, son los mamelucos quienes prevalecerán, estos antiguos esclavos convertidos en los amos de Egipto y que destruirán todas las ciudades costeras y las fortalezas cruzadas. La ciudad, después de los mamelucos, perderá importancia y hay que esperar a la época del Imperio Otomano para que nuevamente Tiberíades conozca el éxito. Y eso se debe primero a Dona Gracia. Dona Gracia es una personalidad excepcional. Es una judía originaria de Portugal, una de las familias judías más grandes de Portugal, una de las mayores fortunas de Europa gracias a las especias. Su familia controlaba el mercado de especias en Europa. Heredó una flota de barcos impresionante. Tuvo que huir de Lisboa, fue a Amberes, fue a Venecia y luego fue acogida en Constantinopla con el deseo permanente de ayudar a las comunidades judías en todo el mundo, especialmente en Eretz Israel. Es Dona Gracia quien permitirá la reconstrucción de sinagogas y revitalizará la vida judía en Galilea, especialmente en Tiberíades, pero también en Safed, donde muchos judíos españoles fueron acogidos por el Imperio Otomano. Otro salto en el tiempo, estamos a principios del siglo XX con el sultán otomano Abdulhamid II. En 1905, para celebrar el 25º aniversario de su reinado, decide realizar un proyecto completamente loco. Es un ferrocarril de varios cientos de kilómetros para conectar Turquía con la Meca. De hecho, todo buen musulmán debe hacer una vez en su vida la peregrinación a la Meca, el Hajj, y las dificultades eran muy numerosas en esa época. Es un proyecto de ferrocarril que el sultán va a realizar para mejorar su imagen en una época en la que está perdiendo influencia, donde hay reivindicaciones nacionalistas muy importantes, excepto que el sultán también quiere un acceso al Mediterráneo por razones comerciales. Por lo tanto, va a iniciar la construcción de un ferrocarril para conectar el sur del lago de Tiberíades con Haifa. Ferrocarril cuyas estaciones se ven justo aquí. Así que Tzemar, al sur del lago de Tiberíades, permitirá llegar a Haifa y desarrollará los intercambios comerciales entre el Mediterráneo y Galilea. La Primera Guerra Mundial en la región enfrentará a los otomanos y a los británicos. Son los ingleses quienes ganarán, tomarán la ciudad e invertirán enormemente en Tiberíades. Y es gracias a ellos que tenemos la ciudad de Tiberíades hoy. Esto se hará gracias a un proyecto completamente loco, decididamente, un aeropuerto, excepto que este aeropuerto será el lago de Tiberíades. Gracias a hidroaviones habrá líneas regulares para conectar El Cairo, Bagdad y Londres con Tiberíades. Y veremos que se necesitaban unas pocas horas para conectar Tiberíades con Londres en esa época. Dos sitios particularmente interesantes para visitar. Primero está la sinagoga que se encuentra en Hramat, ligeramente al sur de Tiberíades. Esta ciudad, que es la ciudad histórica de Tiberíades con sus fuentes termales, se encontró una magnífica sinagoga que data del siglo III. Esta ha sido ampliada varias veces, con una particularidad, y es que hay mosaicos excepcionales en el suelo de esta sinagoga. Primero, hay motivos geométricos bastante clásicos que se encuentran en la época romana y bizantina. Evidentemente, representaciones judías. Hay una menorá, hay leones de Judá, habrá representaciones del arca sagrada. Pero más sorprendente, debido a la influencia greco-romana, también se encuentran en estos mosaicos representaciones de la mitología griega y en particular el dios del sol, el dios Helios, con los signos del zodiaco, algo que parece completamente insólito en una sinagoga, pero que se desarrolló cada vez más a partir del siglo IV y V, donde se consideraron estas representaciones en su visión artística y no en su dimensión religiosa, ya que en esa época los bizantinos y los romanos eran cristianos, por lo tanto, sin referencia a los dioses de la mitología griega. El segundo sitio particular que se puede visitar en Tiberíades es un descubrimiento de hace menos de 20 años, un teatro que data del segundo siglo de nuestra era, que está en muy buen estado de conservación. Este teatro, siempre en forma de semicírculo, se encontró la parte inferior de los asientos, ya que debido a un terremoto, el teatro dejó de funcionar y la parte superior desapareció. Pero se puede ver, y desde el teatro y sus alrededores, hay una vista muy hermosa del lago de Tiberíades y sus alrededores. Tiberíades es el punto de partida para la Alta Galilea. La Alta Galilea, con la frontera con el Líbano, son reservas naturales, son sitios históricos y arqueológicos excepcionales. Y por supuesto, al otro lado del lago, el Golán,
con numerosas sinagogas, numerosos parques naturales, por lo tanto, una región excepcional. Tiberíades, una ciudad excepcional, con una historia muy rica por razones religiosas e históricas, y un entorno, gracias a su lago, que realmente vale la pena visitar.